El peso mexicano es la moneda más apreciada frente al dólar en los últimos años. Mientras que la mayoría de las monedas del mundo se han depreciado en hasta el 20% en el 2022, el peso mexicano se ha apreciado en más del 10%, habiendo pasado la barrera de los 18 pesos por dólar en los últimos días. ¿Por qué? En este video vamos a entender cuáles son las 4 razones que explican por qué el peso mexicano se ha apreciado tanto frente al dólar. Pero antes, si este video te está gustando, por favor no te olvides de suscribirte al canal y de compartirlo. Muy bien, las 4 razones que explican por qué el peso mexicano se ha apreciado tanto frente al dólar son las siguientes. El nearshoring, las políticas del Banco Central Mexicano, el incremento en precios de la materia prima como el petróleo y los cambios en las cadenas de suministro. Con respecto al primer punto, el nearshoring, este se define como la práctica en la que una empresa instala sus operaciones cerca del país destino con el fin de reducir costos. Y México, por su posición de vecino de Estados Unidos, que es de los principales consumidores a nivel mundial, se ha beneficiado enormemente. Evidencia de esto fue el anuncio de la construcción de una fábrica de Tesla en Monterrey, y no cualquier fábrica, sino la que será la más grande del mundo en producción de autos eléctricos. El objetivo es que esta planta de Tesla produzca 1 millón de autos eléctricos anuales, lo cual supera la cifra de la fábrica en Shanghái, la cual produciría 750,000 carros anualmente. Obviamente este conjunto de inversiones hacia el país lo que hace es incrementar la demanda del peso, y por la ley de la oferta y la demanda, al incrementar la demanda del peso mexicano, entonces esta moneda se aprecia. De hecho, como ejemplo de estas inversiones, entre enero y septiembre del 2022 fueron alquilados más de 4 millones de pies cuadrados de naves industriales. Estas inversiones se dieron en Monterrey, Saltillo, Ciudad de México, Tijuana, Ciudad Juárez y Querétaro. Por otra parte, para finales del año 2022 se estima que más de 5 millones de pies cuadrados de naves industriales fueron adquiridos en el país por empresas extranjeras, y de estas, las principales inversiones son provenientes de los siguientes países: China con el 80%, Estados Unidos con el 14%, Japón con el 3.9% y Corea del Sur con el 1.8%. México está en una de las mejores situaciones geopolíticas para ser una de las siguientes grandes potencias del mundo. Pero ¿qué fue lo que provocó la tendencia de nearshoring en el país, la cual provocó la apreciación de la moneda frente al dólar? Como sabes, la economía a nivel mundial antes de la pandemia se encontraba fuertemente globalizada, en un gran sistema de intercambio de productos y servicios. Con la pandemia, este sistema probó ser sumamente vulnerable ante interrupciones de las cadenas de suministro, sobre todo en China, país en el que se instauraron fuertes políticas que mermaban las ganancias de las compañías por las cuarentenas. Por otra parte, uno de los grandes atractivos para inversores extranjeros en México es que la mano de obra de China ya no es tan barata. A continuación puedes ver el salario promedio del año en China en yuanes. Para finales del 2021, este se encontraba en 106.837 yuanes por año, lo cual equivale a $15.488. Además, puedes ver cómo estos incrementos han sido pronunciados a lo largo del tiempo. Por otra parte, para finales del 2022 el salario promedio en México fue de 479.82 pesos, lo cual equivale a 175.134 pesos anuales, o aproximadamente $9.000, es decir, un 41% de diferencia con respecto al salario promedio en China. Veamos la segunda razón, que son las políticas del Banco Central Mexicano. Históricamente las tasas de intereses en México han sido mayores que las tasas de intereses en Estados Unidos, y esto tiene como consecuencia que los rendimientos de los bonos gubernamentales en México históricamente son mayores que los rendimientos de los bonos gubernamentales en Estados Unidos. Esto obviamente lo que ocasiona es que los inversores extranjeros prefieran invertir en México, porque a partir de esas inversiones se puede generar más dinero que invirtiendo en Estados Unidos, y por lo tanto se incrementa la compra de pesos y así la apreciación de la moneda. El Banco Central Mexicano, Banxico, es la entidad que se encarga de fijar las tasas de intereses con base en el estado de la economía. Como sabes, las tasas de intereses se refieren a la cantidad que una persona o entidad tendrá que pagar por pedir dinero prestado. A mayor tasa de interés, la deuda se hace más cara de pagar, y esto incluye los instrumentos de deuda del gobierno. Todo gobierno, para recibir dinero y así financiar programas de infraestructura o programas sociales, emite deuda a forma de bonos. En México en particular también existen los llamados CETES, que al fin y al cabo, insisto, son instrumentos de deuda gubernamental que tú como inversor o cualquier otro inversor a nivel mundial puede comprar. Por lo tanto, al subir las tasas de interés, los rendimientos sobre estos bonos o sobre estos CETES se hacen cada vez más atractivos, y por lo tanto cada vez hay más gente adquiriéndolos. Ahora mismo, por ejemplo, puedes ver que las tasas de intereses en México son de alrededor del 10%, mientras que en Estados Unidos son de aproximadamente el 5%. Esto tiene como consecuencia que los bonos de México dan mayores rendimientos que los bonos de Estados Unidos. Mientras que hoy en día los bonos a 10 años del gobierno de Estados Unidos dan un rendimiento de alrededor del 4%, los bonos mexicanos a 10 años dan un rendimiento de
del 9.586%, casi el doble. Esto obviamente lo que ha ocasionado es que todos esos inversores que tenían su dinero en bonos de Estados Unidos decidan sacar ese dinero de esos bonos y ponerlos en bonos mexicanos, porque dan muchas mayores ganancias. Ahora, quizá nos preguntemos si históricamente los bonos del gobierno mexicano han sido mayores que los bonos del gobierno estadounidense, ¿por qué la apreciación frente al dólar no había pasado antes? La razón es simple, y es que el dólar estadounidense se sigue percibiendo como una moneda de mayor estabilidad con respecto al peso mexicano. Por lo tanto, en momentos de crisis, los inversores suelen preferir las monedas de mayor estabilidad. Esto, por ejemplo, lo puedes comprobar si ves el rendimiento del peso frente al dólar en el año 2020, que fue cuando se inició la pandemia. En esos meses, la moneda mexicana se depreció en aproximadamente el 20%, llegando a casi 24 pesos por dólar. Por otra parte, el nearshoring no estaba tan pronunciado en el país, y esto es lo que explica por qué el peso mexicano no se había apreciado tanto como lo está haciendo ahora. En fin, la tercera razón por la cual el peso mexicano está más fuerte que nunca es el incremento del precio de la materia prima, en especial del petróleo. El incremento de los precios de la materia prima como consecuencia de la invasión rusa en Ucrania, así como la prohibición de la Unión Europea de importar aceites de Rusia, abrió la oportunidad para que países de Latinoamérica incrementaran su producción y capturaran parte de este mercado. Con la guerra, además, el precio por la gasolina se incrementó de forma pronunciada porque se necesitaba mover toda la maquinaria de guerra, tanques, camiones, barcos y demás, y esto benefició obviamente a países exportadores de petróleo como México. De hecho, la exportación de petróleo de Pemex subió 22.300 millones de dólares durante los 8 primeros meses del 2022, lo que representa un 42% de incremento con respecto al año 2021. Al incrementar las exportaciones de petróleo mexicano, se incrementa automáticamente la demanda del peso, con lo cual también su valor se incrementa, además de que el país se encuentra en una situación financiera estable, lo cual también le da confianza a los inversores. México se encuentra entre las principales 25 reservas de petróleo a nivel mundial, por lo que un incremento en el precio de esta materia prima no hace más que beneficiarlo. Otro factor importante es que los inversores generalmente tienen más confianza en un país si el precio de la materia prima de ese país en particular incrementa. ¿Por qué? Porque esto da un signo de mayor estabilidad y mayor solvencia ante los pagos de las inversiones de estos inversores. Y finalmente, la cuarta razón es el cambio en las cadenas de suministro. Quizá recuerdes que en marzo del 2018 se inició una guerra comercial entre Estados Unidos y China cuando el expresidente Donald Trump decidió incrementar las tarifas de importación de todos los productos de China en aproximadamente un 25%. Y ante este escenario, China tenía tres opciones. Primero, los exportadores de China podían incrementar el precio de sus productos para así compensar el incremento de las tarifas. Sin embargo, esto les quitaría competitividad en el mercado estadounidense, porque los consumidores tendrían que pagar más por esos productos que los producidos nacionalmente. Segundo, no hacer nada. Y con esto, simplemente los exportadores ganarían menos dinero y sus ingresos se verían mermados. Esto, sin embargo, ocasiona menos empleo para los chinos, por supuesto, e incluso despidos para así mantener los márgenes de ganancias. Y tercero, responder a Estados Unidos con también un incremento en las tarifas para productos exportados provenientes de ese país. Y esto es exactamente lo que sucedió. Para septiembre del 2018, las tarifas de exportaciones para ambos países eran del 10%. Luego, ambos subieron al 25% en junio del 2019 y luego al 15% y 10% para finales de ese año. Y esto obviamente significó una gran noticia para el país. ¿Por qué? Porque todas esas compañías que tenían sus operaciones en China, obviamente tenían que encontrar la forma de que sus ingresos no se verían mermados. Y como México está justo al lado de Estados Unidos, era el candidato ideal para el nearshoring. Y por lo tanto muchas empresas empezaron a invertir en el país y por lo tanto el peso mexicano incrementó su demanda y así se apreció la moneda. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que el peso mexicano se seguirá apreciando frente al dólar o esto solamente es una tendencia pasajera y se depreciará en los próximos meses? Házmelo saber en la caja de comentarios. Por otra parte, si este video te gustó, por favor no te olvides de suscribirte al canal y de compartir el video. De esta forma podemos seguir creciendo como una comunidad financieramente inteligente y en mejora continua. Sin más, nos vemos en otro episodio de Finanzas y Mejora Continua. Cuídate mucho.